Em, bueno, quería hacer una pequeña introducción y es que, bueno, al final el control biológico, desde mi punto de vista, no es nada más que mantener un equilibrio ecológico cuando una población de insectos se eleva, ¿no? O sea, no es más que el modelo, lo que se puede denominar como modelo depredador-presa, ¿no? Cuando un depredador tiene alimento, mantiene su población, ¿no? Que se establece en un ecosistema de manera que si esos depredadores desaparecen por cualquier motivo, la población de presas crece de manera exponencial, ¿no? Entonces, recordad un poquito qué es el concepto de plaga, que seguramente, bueno, los que asistierais ayer a la ponencia, pues seguramente lo comentasteis, ¿no? Entonces, entendemos como una plaga, ¿no? Aquella acción masiva o aquel incremento exagerado de seres vivos, en este caso, pues de insectos, que al final, pues causan daño y, tanto a seres vivos, a otros animales, como a especies vegetales, ¿no? Y bueno, pues antes de eso, de hablar sobre control biológico, quería hacer una pregunta, ¿no? O yo me pregunto que al final el control biológico no hace nada más que reducir, bueno, es imitar a la naturaleza, lo que hace es reducir una población que, ya os digo, crece de manera exponencial utilizando un depredador, que en este caso es lo que vamos a denominar más hacia adelante como enemigo natural, ¿vale? No sé si se me ha entendido, creo que sí, lo que he querido explicar. Vale, pues seguimos. Ya os digo, vamos a definir lo que es el control biológico, que lo he puesto ahí en ese recuadrillo. Definimos como control biológico al proceso de reducción de conjuntos de insectos o demás seres vivos que forman una plaga a través del uso de enemigos naturales. Eh, bueno, pues dentro del control biológico vamos a encontrar diferentes tipos, ¿vale? Como veis ahí en ese esquema, vamos a encontrar el control biológico natural, que es el que normalmente, como veis, por ejemplo, ahí en la fotografía esa de la mariquita, ¿no? De la mariquita de 7 puntos. Es el control biológico que hace una especie sobre una plaga, ¿vale? No sé, las mariquitas, pues en agricultura depredan al pulgón, ¿vale? Pero las encontramos de forma natural en el ecosistema. Y luego, por otro lado, tenemos el control biológico aplicado. En este caso vamos a tener tres tipos, o lo vamos a dividir en tres tipos, que sería el clásico, que es cuando se introduce una especie, un enemigo natural, que queremos que al final deprede a una plaga, pero que pase a formar parte del ecosistema. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en su caso, en sus años, con Rhodolia cardinalis, que es una especie de cocinélido, que se introdujo para depredar a la cochinilla acanalada. No sé si alguno la conocéis, ¿vale? Pero al final, pues Rhodolia cardinali la encontramos como una especie más dentro de nuestro ecosistema. Bueno, pues el siguiente tipo de control biológico aplicado, estaríamos hablando del control biológico de conservación. Por ejemplo, la foto que os pongo ahí de las cubiertas vegetales. No es nada más que intentar conservar los enemigos naturales que yo tengo en mi ecosistema, ya sea en agricultura o en jardinería, ¿vale? Potenciando pues, el uso de estructuras verdes. En este caso, por ejemplo, en agricultura, pues utilizando las cubiertas vegetales, pues para mantener a enemigos naturales y que nos ayuden al control de plagas. Pero en este caso, por ejemplo, no voy a inocular nada al sistema, simplemente me ayudo de los insectos, los enemigos naturales que encuentro en él. Y ya por último, que es el tipo de control biológico que normalmente, o por lo menos yo he visto, ¿no? En mi caso y en mi sector de trabajo, sería el control biológico de incremento, porque lo que podemos llamar como inoculativo o inundativo. Y no es nada más que aplicar enemigos naturales en nuestro ecosistema cuando tenemos un problema con una cierta plaga, ¿vale? Pero que esos enemigos naturales al final no van a permanecer en el ecosistema,
¿vale? Seguramente el año siguiente voy a tener que volver a aplicarlo. Bueno, pues yo creo que más o menos ha podido quedar claro los diferentes tipos de control biológico que existen, ¿no? De los que podemos clasificar. Y es importante tener en cuenta que el control biológico es una herramienta que se considera dentro o está dentro de la gestión integrada de plagas, ¿vale? No sé si algunos, seguramente muchos conoceréis que es la gestión integrada de plagas y no más que la combinación del uso de control biológico, prácticas culturales como puede ser la poda o el uso de productos químicos, evidentemente, el uso de herramientas como muestreo para determinar si tengo pues, mayor o menor porcentaje de una cierta plaga, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya hemos definido lo que es el control biológico y qué utilizamos en el control biológico, que son los enemigos naturales, pues nos vamos a meter en el tema, ¿no? Que, bueno, pues vamos a ver los diferentes tipos de organismos de control biológico que existen, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Porque todo es imposible explicarlo en una hora. Entonces, bueno, pues los enemigos naturales los podemos definir, los podemos clasificar, perdón, en tres tipos. Estarían los parasitoides por un lado, los depredadores y en un pequeñito apartado los microbiológicos, que son los que denominamos como entomopatógenos. Yo me voy a centrar, o nos vamos a centrar en explicar los parasitoides y en dar ejemplos de parasitoides y de depredadores. Pero no me gustaría dejar pasar la ocasión y que también, bueno, pues tener en cuenta y que seguramente en un futuro cada vez se van a ir utilizando más, es el uso de eso, de hongos, virus, bacterias, nemátodos, que al final pues también nos ayudan a matar, no, o sea, a matar, perdón, a controlar ciertas plagas. Os quería explicar esta cosilla que vi el otro día en campo, que me pareció súper interesante. No sé qué tipo o sea, qué especie de díptero no sé tampoco qué hongo fue el que lo mata. Si alguien tiene alguna idea de qué especie de díptero es, pues la verdad es que eso agradecería que me lo dijera y poder saber un poquito más. Entonces, bueno, pues el otro día paseando por la finca, observando y demás, me di cuenta que en brotes pequeños de cítricos, de árboles de naranjo, había estos pequeños dípteros, ¿no? Entonces, bueno, me paré, al principio pensaba que estaban vivos, me paré, observé, empecé por allí a mirar un poco y vi que estaban quietos. Y nada, al acercarme y observar un poquito más con la lupa, vi que le había crecido ese hongo alrededor. Y entonces, bueno, pues me di cuenta que el hongo había encontrado sus condiciones óptimas de temperatura y humedad para crecer sobre los pequeños dípteros estos y matarlos. Entonces, bueno, es una pequeña curiosidad que quería comentar y que me pareció muy, muy interesante. Vale, bueno, pues ya dejamos los entomopatógenos a un lado y nos vamos a centrar en explicar qué son los parasitoides y qué son los depredadores. Vale, pues los parasitoides los podemos definir como aquellos insectos que van a realizar una puesta dentro de un hospedante, ¿vale? O bien cerca de él, normalmente es dentro del hospedante. Y las larvas pues se van a desarrollar a costa de ese insecto que va a parasitar. Y lo más característico es que solamente o sea, va a tener una presa. A diferencia, por ejemplo, de los depredadores, que en este caso sí van a cazar activamente y van a matar a su presa alimentándose de él, ¿vale? Y no poniendo huevos dentro del hospedante. Y en este caso las presas van a ser varias, no van a ser solamente una. Bueno, pues seguimos. Bueno, perdón, ahora vamos a hablar de los parasitoides, vamos a poner una serie de ejemplos y luego nos vamos a meter de lleno con los depredadores. Vale, pues los parasitoides que nosotros vamos a comentar, en su gran mayoría, en su gran mayoría no, todos pertenecen al orden Hymenoptero, ¿vale? Puede haber unas 1.300 especies, van a tener un tamaño muy pequeño, que ahora lo veremos, de milímetros, tienen un aparato bucal mandibulado,
normalmente van a tener dos pares de alas membranosas, siempre van a tener dos anteriores y dos posteriores más pequeñas. Normalmente pues van a parasitar o pueden parasitar huevos, larvas y adultos. Y lo más importante es que tienen todas un ovipositor, ¿vale? Que es el que les va a permitir picar, entre comillas, ¿no? O sea, hacer la puesta y dentro del hospedante y poder acabar con él. Es importante también que en función de dónde se vayan a desarrollar las larvas, los parasitoides pueden ser denominados como endoparasitoides o ectoparasitoides. En este caso, los tres ejemplos sobre los que vamos a hablar van a ser endoparasitoides, ¿vale? Porque la larva se va a desarrollar dentro del hospedante. Entonces, si queréis, pues vamos a ello. Bueno, perdón, primero vamos a poner ejemplos solamente de tres familias, ¿vale? Para no extender esto porque, a ver, el mundo de los parásitos y de los insectos ya sabemos que es infinito. Entonces, bueno, vamos a hablar de tres familias, de Braconidae, Esirtidae y Afelinidae. El primer ejemplo, bueno, antes que se me olvide, la tablita que veis ahí con la naranjita y la perdón, y el arbolito es para que vosotros sepáis que estos parasitoides o depredadores, es decir, enemigos naturales, se utilizan o bien en agricultura, en este caso en cítrico, que es los ejemplos que yo voy a poner porque es mi campo de trabajo, o bien si se utilizan solamente en agricultura o en jardinería o en las dos, ¿vale? Para que vosotros, bueno, pues lo tengáis un poco más claro a la hora de seguir la presentación. Entonces, bueno, el primer ejemplo que os vamos a poner de bracónido, pues sería Aphidius colemani, ¿vale? Esto es una avispilla muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, de color negro, como veis ahí. Tienes unas antenas bastante largas, ¿vale? Y la plaga que controla son los pulgones. ¿Vale? Normalmente, bueno, pues pulgón lo podemos considerar una plaga tanto de la agricultura, no en este caso cítricos, como de jardinería, ¿vale? O ornamental. Algunos datos sobre Aphidius colemani. Pues ya os digo, es una vespilla muy pequeña, tiene unos 2 milímetros de tamaño. Las hembras se distinguen de los machos, que esto es tremendamente complejo, tanto en campo, o sea, diferenciarlo en campo. La hembra del macho es un poco complicado, pero bueno, quizás en binocular sí que se podría diferenciar. Normalmente la hembra va a terminar el abdomen en punta y los machos van a tener el abdomen un poquito más redondeado, ¿vale? No lo he dicho, pero este parasitoide es originario de la India, pero actualmente está presente en el área mediterránea, es decir, que lo podemos encontrar de forma natural en el campo. Vale. ¿Qué pasa con la temperatura? Porque para que su ciclo biológico tenga lugar, ¿no? Y se desarrolle, debe tener unas condiciones óptimas de temperatura. Entonces, hay que tener en cuenta que si, no sé, se decide aplicar, por ejemplo, esta plaga en agricultura o en jardinería, hay que tener en cuenta que el óptimo de temperatura para que funcione debe ser entre los 16 y los 25 grados, ¿vale? Por debajo de 10 y por encima de 30 grados, normalmente su rendimiento va a disminuir, ¿vale? Para el control de esta plaga. Entonces, como veis, ¿no? Aquí tenemos su ciclo biológico, que es bastante interesante, la verdad, porque el funcionamiento es el siguiente, ¿no? La avispilla de Colemani llega con sus antenas, va a detectar el foco de pulgón, detecta o bueno, que tiene apetencia perdón, apetencia no, bueno, que le gusta ese foco de pulgón, ¿no? Y decide instalarse ahí. Entonces llega,
con una de sus, o sea, con su ovipositor, lo introduce dentro del pulgón, ¿vale? Y inserta el huevo. Hasta los 3 días el pulgón normalmente no va a sentir nada, pero porque el huevo se está incubando dentro de él. A partir de esos 3 días, la larva va a eclosionar dentro del pulgón, va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. ¿Cómo podemos ver esto en campo? Pues cuando nosotros nos acerquemos a una colonia o a un foco de pulgón y veamos que hay pulgones que ya se han endurecido y lo encontramos como de un color marrón duro e inflados, es porque la avispilla Colemani ya me lo ha parasitado. ¿Qué ocurre posteriormente? Después de esos de 4 días, la larva, perdón, el adulto que ya se ha formado dentro del pulgón va a emerger y va a emerger por un orificio en la parte posterior del abdomen del pulgón, ¿vale? Y es lo que no sé si se ve bien en la foto, pero hay algunos pulgones, ¿vale? Que ya están inflamados, ¿vale? Y otros que tienen un orificio, que es el orificio de salida de Aphidius colemani. Entonces, bueno, bueno, pues son las características un poquito rápidas, ¿vale? De este bracónido y sobre todo el modo de acción que tiene sobre el pulgón, ¿vale? Y cómo se puede controlar. Bueno, en este caso, la segunda familia sobre la que vamos a hablar, que ya lo he dicho antes, son los ensítidos. En este caso, como veis ahí en la tablita que os he puesto, sí es un enemigo natural que lo utilizamos o que se utiliza concretamente en cítrico, ¿vale? Porque principalmente Anagyrus pseudococcus lo que controla es la plaga de Planococcus citri. No sé si alguno conoce esta plaga, pero bueno, una plaga bastante invasiva. Normalmente se tienen focos bastante graves, pero que inoculando Anagyrus con otro depredador, la verdad es que funciona bastante bien y el control biológico es bastante satisfactorio. Entonces, bueno, como veis en la foto, Anagyrus pseudococcus es también una avispilla de tamaño milimétrico, es decir, no sé, creo que mide también como 2 o 3 milímetros. En campo sí se puede observar si se tiene paciencia, como por ejemplo en la segunda foto que os pongo, rodeada con un circulito rojo. Creo que es un macho porque es de color negro metálico y bueno, pues lo pude encontrar dentro, ¿vale? Y estaba parasitando algunos individuos. Perdón, ¿es un macho? Sí, creo que es un macho. Si esto era un macho. Pero bueno, no puede estar parasitando, sino que estaba por ahí dando un paseo y lo pude captar en una colonia de pulgón directamente en campo. O sea que dentro de lo que cabe es posible, ¿vale? Verlo en campo. ¿Qué más? Pues normalmente, igual que a diferencia de Colemani, Anagyrus sí que su temperatura óptima para desarrollar el ciclo lo puede desarrollar hasta los 35 grados, pero a partir y por encima de los 40 grados, 40 grados a partir de los 40 grados son letales, ¿vale? Para desarrollar su ciclo. ¿Qué más? Bueno, pues como curiosidad, sí que os quería comentar que la hembra de este parasitoide es capaz de realizar 15 puestas de huevo al día si el huésped se encuentra cerca, ¿vale? ¿Qué más? Otra curiosidad también que tenía por aquí, creo. Sí, mira, la mejor oviposición se produce en los primeros 6 días de vida, ¿vale? Porque normalmente la fertilidad de los huevecillos es mucho mayor.
¿Qué más? Pues, bueno, no he comentado, igual que en el caso de Colemani, el ciclo y el modo de acción de Anahiru es muy parecido, que ya se me había pasado. Normalmente lo que hace Anahiru es llegar con sus antenitas, igual que Colemani, rastrea, ¿vale? Y si la colonia pues le gusta, se queda. ¿Qué es lo siguiente que hace? Lo mismo, se dobla, inserta el ovipositor en individuos de Planococcus citri y inserta el huevo. Mm, no es que no sé si conocéis a la plaga, pero bueno, la plaga de Planococcus citri tiene como 3 estadios ninfales y un último bueno, que es el adulto, ¿no? Entonces, el adulto, la hembra adulta. A partir del segundo estadio ninfal es cuando Anahiru es eficaz, ¿vale? Y puede insertar el ovipositor. Una vez que inserta el huevo, a los días, igual que ocurre con Colemani, el huevo crece, perdón, la larva sale, se va comiendo los órganos vitales de Planococcus citri y a los 7 días, 9 días, el adulto emerge de las hembras o las ninfas de Planococcus citri, dejando un orificio en la parte posterior del cuerpo de Planococcus citri, ¿vale? Que es lo que vemos en esta fotografía. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando hacemos una aplicación de Anahiru y todavía no ha completado el ciclo, cómo nosotros vamos a campo y sabemos que eso está funcionando? Pues de la siguiente manera. Como veis en la foto, hay una colonia de Planococcus y o sea, yo la observo y sé que Anahiru está funcionando porque veo unos puntitos negros en las hembras de esta plaga. Entonces sé que ya por lo menos está parasitado. ¿Qué es lo que observo cuando ya ocurre todo el ciclo? Pues en la segunda foto. Bueno, en este caso está observado a un binocular y lo que observo es que Anahiru pseudococcus ha emergido, ¿vale? Y me ha dejado ese orificio en la plaga de cotones. Vale, pues yo creo que no se me olvida nada, creo que lo he comentado todo de este tipo, o sea, de este ejemplo de enemigo natural, ¿vale? Y pasamos a la última especie, ¿vale? O familia que hemos considerado dentro de los parasitoides. Dentro de la familia de los afelínidos se encuentra Encarsia, ¿vale? En este caso también es un parasitoide que la plaga que controla es un tipo de mosca blanca que podemos encontrar en los cítricos, que es Dialurodes citri. En esta foto, ¿vale? Porque llevamos rato hablando ya de ovipositor, de que inserta el ovipositor en la plaga para controlarla, tal y cual. Vale. Bueno, pues en esta foto creo que se observa bastante bien, en este caso del enemigo natural en Carsia, se observa bastante bien que es a lo que denominamos como ovipositor, ¿no? Que sería pues eso, lo que os redondeo con el circulito, ¿no? Que sale directamente y que es, bueno, pues es que es bastante largo, ¿no? ¿Qué podemos decir de Encarcia? Pues que eso normalmente, bueno, normalmente no, parasita colonias de este tipo de mosca blanca en cítricos. Tiene pues diferentes estadios durante su ciclo, que son huevos, 3 estadios larvarios, un estadio de pupa, ¿vale? Y un último que es de adulto. Y en este caso, pues ocurre igual que el resto de parasitoides.
su temperatura óptima para que su ciclo lo lleve a cabo estaría entre 25 y 30 grados. Por encima pues, y por debajo su rendimiento disminuye, ¿vale? Vale, pues seguimos. Espero que no os estéis aburriendo demasiado, ¿vale? Ahora vienen algunos vídeos interesantes que, que os quería mostrar. A ver si puedo, un momentito. Ay, perdón, aquí estamos. Es que quería echar hacia atrás el vídeo, pero no puedo. Bueno, pues ahora ya vamos con los depredadores, ¿vale? Hemos dejado los parasitoides a un lado y ahora ya vamos con los depredadores. Dentro de los depredadores, pues hemos dicho que hay diferentes familias y en este caso, pues vamos a hablar sobre, sobre un cocinélido que se utiliza dentro de la agricultura, ¿vale? Y en este caso, pues dentro de los cítricos. La verdad es que estoy hablando mucho sobre cítricos, pero bueno, es mi campo de eso, de trabajo, y es verdad que os quiero mostrar que realmente el control biológico sirve y es eficaz. Vale, pues este cocinélido sería Cristolaemus montezori. Yo a partir de ahora lo voy a llamar como Cristolaemus porque lo otro me parece muy largo. ¿Vale? Y la plaga que controla es de nuevo Planococcus citri, ¿vale? ¿Por qué os pongo esto? Porque normalmente las sueltas, o sea, las sueltas de Cristolaemus se realizan conjuntas con el parasitoide Anagyrus, ¿vale? Anagyrus tiene un poder preventivo de la plaga y Cristolaemus va a tener un poder depredador, es decir, cuando ya tenemos la plaga, lo que va a hacer es depredar a los individuos que nos queden para ya eliminarlo totalmente, ¿no? O casi en su totalidad. Vale. Pues, ¿qué ocurre con Cristolaemus? Cristolaemus tiene creo que, vale, en el siguiente, sí, en la siguiente diapositiva, creo eso, ahí. Creo que tengo el ciclo biológico. Para que veáis un poco cuál es el funcionamiento, ¿no? Cristolaemus montezori, pues al final funciona como cualquier cocinélido. Eh, Oviposita, pone los huevos, tiene 4 estadios larvarios que se pueden ver perfectamente, un estadio pupal y luego de ahí pues sale la hembra, ¿vale? Vuelvo hacia atrás. ¿Qué ocurre con Cristolaemus montezori? Pues, como he comentado, eso tiene las diferentes fases. Igualmente, las temperaturas óptimas para que funcione van a ser entre 25 y 30 grados. Como siempre, por encima y por debajo van a ser, pues, va a disminuir su rendimiento, ¿vale? Y tanto el adulto como las larvas que hemos visto en el ciclo biológico se van a alimentar de cotonet, ¿vale? Debido a su poca capacidad, como he dicho, para soportar bajas temperaturas, las sueltas de este depredador normalmente se deben realizar, mm, o sea, son inoculativas estacionales, es decir, que se realizan en periodos ya un poco más cálidos, ¿vale? Como puede ser mayo o junio. Aquí os quiero mostrar cómo funciona Cristolaemus, ¿vale? Y cuál es el principal problema que... Ay, a ver, se me ha olvidado comentar. Mira, sí, es que he dicho que tanto el adulto como las larvas se van a alimentar de la plaga de Planococcus, ¿no? Aquí tenemos al adulto, que son estos cocinélidos, y las larvas serían las larvas blancas que vemos en esta imagen, ¿vale? Que os muestro. Esas serían las larvas y que tanto uno como otro va a controlar la plaga. Entonces, en este vídeo sí os quiero mostrar cómo funciona Cristolaemus
en una colonia de cotonet y cuál es el principal problema que encontramos cuando aplicamos este depredador, ¿vale? Lo vais a ver fácilmente. Ahí está, intenta Cristolaemus depredar, ¿vale? O por lo menos buscar alimento, pero hay alguien que se lo impide, ¿vale? Tenemos por ahí las hormigas, que son fastidiosas, pero a la vez son bastante listas, ¿vale? Y al final, pues lo que hacen es eliminar o sea, no, Cristolaemus se va ya harto de intentar buscar comida, ¿vale? Lo aburre y se va. Entonces, bueno, si en algún momento tenemos problemas con hormigas, pues ya sabemos que aplicando cocinélidos tenemos que intentar o sea, no intentar no tener hormigas porque eso es imposible, pero sí por lo menos pues intentar que por lo menos eso no estén presentes, ¿vale? Para poder inocular el Crystalline. Vale, y aquí en esta fotografía lo que os quiero mostrar es que una vez que ya Crystalaemus ha depredado, que se pueden ver los síntomas, ¿no? Que tenemos después en los diferentes frutos, ¿vale? Vemos que ha depredado la plaga, que empiezan a haber huecos, se ha comido las larvas, en fin, que es bastante efectivo inocular tanto Nagiro como Crystalaemus. Vale, pues seguimos con la siguiente familia, perdón, ahí pone orden, pero en verdad es familia de neurópteros, ¿vale? ¿Qué ocurre con los neurópteros? Pues los neurópteros son abundantes, nosotros en este caso vamos a hablar de las crisopas, van a tener un ciclo biológico, que lo tenemos en la siguiente diapositiva, os voy a poner para que lo veáis, que va a consistir en huevos, larvas, pupa y adultos. Los huevos de las crisopas, la verdad es que son bastante característicos y es que son huevos pedunculados. Es decir, que van a pender de un hilo, ¿vale? Y al final se va a encontrar el huevo. ¿Esto por qué es así? Pues yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Al final, bueno, pues al estar por encima de la superficie donde se encuentra, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en una hoja, pues van a estar libres de cualquier otro depredador, ¿vale? Volvemos a lo de antes. Algunas características de Crisopas, pues, por ejemplo, las antenas, que son iguales de largas que las alas delanteras, se caracterizan por ser muy móviles y tienen una gran capacidad de dispersión, se encuentran muy atraídos por la luz, y se caracteriza, ¿vale? Por ser un depredador muy generalista. Es decir, se le va a alimentar de muchos tipos de plagas y va a controlar tanto plagas de purgón como plagas de ácaros, los tretaníquidos, minadores, pray, hemísteros, como el tigre del plátano, que creo que es una plaga de jardinería, ¿vale? Y ya os digo, tiene una depredación muy generalista, hasta el punto de que yo tenía en mente que las crisopas, pues eso, se alimentaban de pulgón, de ácaro, de algunos eminópteros, pero en ningún momento pensaba que me iba a encontrar con esto, ¿no? Que os pongo en el siguiente vídeo. O sea, es una larva de crisopa alimentándose de una colonia de Planococcus citri, ¿vale? De unos huevos de un ovisaco de Planococcus citri, que es la plaga que hemos estado hablando anteriormente. La verdad es que me sorprendió bastante cuando lo vi porque, no sé, no lo había visto con anterioridad en campo. ¿No ves? Como vemos, las larvas son las que realmente se consideran depredadores, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque tienen, como pongo ahí, un aparato bucal muy desarrollado, ¿vale? Entonces, las crisopas, para que vosotros, bueno, pues lo tengáis en cuenta, los adultos no se alimentan de la plaga, solo se alimentan de néctar y de polen. Y son las larvas las auténticas depredadoras, ¿vale? Que tienen un aparato bucal muy desarrollado, como veréis. Ok, pues, vale, seguimos.
Mm, vale. Eh, la tercera familia que queremos hablar un poquito sobre ella serían los ácaros, perdón. Los ácaros y en su y más concretamente los fitoseidos, ¿vale? Los fitoseidos, no sé si, bueno, si lo conocéis, eso es un tipo de ácaro que también tienen un aparato bucal muy especializado en la succión de fluido, pero que tienen un inconveniente, ¿vale? En su observación que son muy, muy, muy pequeños, es decir, miden entre 0,5 y 4 milímetros, ¿vale? Su ciclo biológico es el siguiente, como vemos ahí. Su ciclo biológico está compuesto, o tiene las siguientes fases, perdón, de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. ¿Qué es lo que normalmente van a depredar los ácaros? O es hasta donde yo tengo entendido dentro de mi campo. Pues que son depredadores netos de araña, ¿vale? Es decir, de otros ácaros. Principalmente tetraníquidos. Eh, Antes veníamos diciendo que había determinadas especies, ¿no? de parasitoides y demás, que su ciclo biológico no tenía un alto rendimiento a temperaturas altas. Pues el caso de los ácaros sí tienen una alta eficacia a temperaturas altas, ¿vale? ¿Qué más? Pues que pueden sobrevivir en algún momento dentro de su ciclo en ausencia completa de alimento, ¿vale? Se desarrollan mejor en condiciones secas y cálidas. em, y bueno, en general, que es un buen aliado para combatir plagas. Yo normalmente en mi campo de trabajo lo he visto que son muy eficaces combatiendo plagas de araña, tanto de araña roja como de araña parda, ¿vale? En cítricos. Siguiente, vale. Aquí tenemos, pues bueno, tres fotos para que veáis las diferentes especies, que hay muchas más de ácaros dentro bueno, pues de eso. Tenemos, bueno, pues Swiki, que se utiliza mucho en agricultura, Permisilis, que también lo he visto que se aplica bastante en agricultura, y por otro lado, pues califórnico, ¿vale? Serían las tres especies que normalmente se aplican y se utilizan, ¿vale? Tanto en agricultura y creo que en jardinería, si no ahora que nos comente Sandra, yo creo que también. Y por último, os quiero hablar un poquito de los tris, ¿vale? Los tris creo que son los grandes desconocidos, pero creo que son unos ayudantes bastante buenos para combatir plagas. Normalmente, si alguno tiene ideas sobre este tipo de insectos, bueno, pues existen muchísimas especies, ¿vale? Existen unas 5.500 especies de tris y alrededor de 75 especies de ellos son plagas de cultivo. Pero hay algunos que no se pueden considerar plagas, ¿vale? En este caso sería la especie Scolotrip. Escolotrip o el tris de las 6 manchas, también se le llama, porque tiene seis manchitas, como veis ahí en la fotografía. No es un trip, eso que se pueda considerar una plaga, sino un buen ayudante para combatir, por ejemplo, pues plagas de tetraníquidos, por ejemplo, de la araña roja o la araña parda. El ciclo biológico de los trips, pues al igual que otro tipo de insectos, vamos a tener un huevo, una larva de primer estadio, una larva de segundo, una prepupa, una pupa, que normalmente los trips lo que hacen es pupar en el suelo, ¿vale? Y un adulto, que ya emerge de esa pupa que normalmente ya os digo que se produce de esa fase en el suelo y ya el adulto emerge y es alar, ¿vale? Tiene alas. La duración del ciclo de vida pues va a depender mucho de la temperatura y de la humedad relativa y de la planta, ¿no? que lo hospede.
así como de la calidad y de la cantidad de alimento disponible. Pero normalmente el ciclo biológico de un TRIP dura unos 21 días. Vale, como ya he dicho, las etapas de desarrollo del TRIP pues, incluyen todas esas etapas: huevos, dos estadios ninfales, prepupa, pupa y adultos. Y normalmente, pues, en el adulto de TRIP, en el caso de las hembras, van a durar entre 40 y 75 días y 30 y 55 días los machos. Y bueno, ya os digo, normalmente yo los TRIP los he visto en colonias de tetraníquidos, principalmente de Eutetranicus, que es la araña parda, y la verdad es que es un buen depredador, pero claro, evidentemente no es tan eficaz como otro tipo de depredadores. Y yo creo que con esto, vale, creo que ya nos quedan solamente dos familias, ¿vale? Que serían los dípteros, en este caso los sírfidos y las chinches, ¿no? Y creo que es Sandra la que va a hablar, que yo quiero que hable ella porque se le da mejor este tema. Vale, pues Además gracias, sabe Alba. muchísimo sobre sírfidos. Bueno, a ver, me gustan muchísimo, entonces yo creo que es un poco eso. Vale, pues nada, voy a intentar no enrollarme demasiado porque son y 42 ya y vamos un poquillo justo y tenemos un montón de preguntas y de cosas en el chat. Vale. ¿Vale? ¿Te apagas el micro, Alba? Sí, perdón. Vale. Vale, pues nada. Perdón. Pásate para atrás, por fin. Te iré diciendo pasa, ¿vale? Para cuando tal. Nada, pues otro depredador súper importante y bastante desconocido, sobre todo en jardinería, que se utilizan de momento muy poco, aunque en agricultura desde hace unos años le están pegando bastante caña, son los sírfidos. Pertenecen al orden de los dípteros y tenemos un montón de especies. Hay muchísimas especies, la mayoría las larvas son depredadoras, pero no todas, eso lo veremos más adelante. Y la familia de Syrphidae se divide en 4 subfamilias: Syrphinae, Eristalinae, Microdontinae y Pipicinae. En las que nos vamos a centrar son las dos primeras. Los individuos de la subfamilia Syrphinae, sus larvas son depredadoras de pulgón. Sin embargo, los de la familia Eristalinae son descomponedoras de materia orgánica, que ahora sonará un poco a chino, pero os lo voy a explicar. Tienen metamorfosis completa, por lo que las hembras ponen huevos, salen las larvas, van desarrollándose, realizan la pupa y luego de ahí sale el adulto. Y tienen una curiosidad que me encanta explicar, y es que si nunca habéis visto un sírfido, que es el de la imagen, podríais llegar a pensar que es una avispa o incluso una abeja. Y esto es un mecanismo de defensa que tienen, que se llama mimetismo batesiano, y lo que realmente hacen es asemejarse a otros insectos, como por ejemplo avispas y abejas, que pueden llegar a ser peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque tienen aguijón, porque pueden pegar mordiscos, etc. Sin embargo, son moscas y no tienen ni aguijón ni pueden hacer nada, porque su aparato bucal es chupador. Es una mosca, tienen aparato bucal como si fuera una esponja, o sea, no pueden picarnos en la vida. Y lo que os decía, las larvas son depredadoras y muy importante, los adultos son florícolas. Generalmente se utiliza para control de pulgón, pero también se están haciendo estudios para control de cochinilla y de otros insectos. Y sí, pasa algo, pasa. Ahí está. Aquí os he puesto este ejemplo porque, no sé si conocéis lo de la derecha, es nuestro avispón europeo, Vespa crabro, ¿vale? Si alguna vez os habéis encontrado con él, seguro que no os lo olvidáis en la vida porque es un bicharraco así de grande que parece muy amenazador, pero realmente, a ver, si los molestas, o sea, te pueden picar, ¿vale? Pero que no es tanto como parece realmente. Y las fotos de la izquierda me las encontré hace un par de años haciendo una ruta de senderismo por Teruel y flipé en colores porque vi un bicharraco gigante que no sabía lo que era, con unos colores muy llamativos,
y estaba en la lavanda. Y yo digo, una avispa en la lavanda. A ver, las avispas normalmente se alimentan de néctar y son las larvas las que se alimentan de proteína, ¿vale? Pero me parecía raro que estuvieran unas flores como si fuera una mariposa o a un otro polinizador. Y nada, me acerqué con cuidado y un poco cagada a hacerle unas fotografías y me di cuenta que no era una avispa, que era una mosca. De hecho, se llama Milesia crabroniformis, porque la otra es Vespa crabro, y está adoptado el apellido de la avispa porque realmente el mimetismo batesiano lo ha hecho pareciéndose a esta especie en concreto de avispón europeo. Entonces, es bastante, a mí me parece fascinante y es un bicharraco de buen tamaño también, o sea, no es un bicho pequeñito que se parece, no, o sea, es de un tamaño bastante grande y bueno, es precioso, realmente es precioso. Esto lo he puesto porque es que me quedé un poco en shock. Y entonces a partir de ahí es cuando empiezas a leer y a investigar, ¿no? A ver qué son estos de los sírfidos. Pasa algo. Aquí os he puesto, aunque no venga mucho al caso, pero bueno, unas características básicas para aprender a diferenciar sírfidos de avispas. Lo primero de todo, bueno, vamos a hablar primero de las características de los sírfidos y luego las de las avispas, ¿vale? Los sírfidos, como buenas moscas que son, tienen grandes ojos compuestos. Ojos compuestos, antenas muy cortitas, aparato bucal chupador lamedor, ¿vale? Porque se van a alimentar de polen. Y luego, como todas las moscas, sabemos que tienen dos pares de alas. Las primeras son funcionales y las de atrás son halterios o balancines que realmente no vuelan con ellas, les sirven para darles estabilidad en el vuelo, ¿vale? Y eso es típico de las moscas y las avispas tienen dos pares de alas funcionales, ¿vale? Y luego también, bueno, esto ya es un poco más de frikis, pero si queréis aprender a diferenciar machos de hembras, nos tenemos que fijar en los ojos, ¿vale? De los sírfidos. Si los tienen juntos son machos, si los tienen separados son hembras, ¿vale? Pero bueno, esto ya es como un nivel más de friki. Y ya luego, por último, las avispas tienen dos... Lo que tienen son tres ocelos en la parte superior de la cabeza, ¿vale? También ojos compuestos, pero no tienen nada que ver porque no son ojos de mosca. Lo que os comentaba de largas antenas, dos pares de alas funcionales y lo importante, tienen un aguijón y nos pueden picar, ¿vale? Los sírfidos no pican. Siguiente, algo. Vale, aquí es el ciclo de vida, un poco para que lo veáis. Decíamos que tenía un ciclo, bueno, que tenían metamorfosis completa. Esto quiere decir que las hembras ponen los huevos. ¿Dónde ponen los huevos? Obviamente cerca de las colonias de pulgón. Nos interesa que en cuanto una larva nazca del huevo, se pueda alimentar lo más rápido posible. No nos interesa que esté buscando por toda la planta donde están los pulgones. O sea, la hembra es inteligente y busca. Y no te va a colocar dos huevos cerca, porque si tú colocas dos huevos cerca y tenemos una colonia limitada de pulgón, al final las larvas se van a pelear por el alimento, no les interesa. Ponen un huevo en esta colonia y ponemos otro huevo en otra diferente, ¿vale? Luego la larva se va desarrollando, dependiendo de la especie puede alimentarse de entre 200 y 1000 pulgones, o sea, es un montón, ¿vale? Cada especie de sírfido tiene pues un rango de pulgones de los que se puede alimentar. Importante, cuando van a realizar la pupa la larva, cuando ya ha comido todo lo que tenía que comer, expulsa el meconio, que es una sustancia alquitranosa de color negro, que puede ser como una manchita negra o bien como si hubiéramos pintado con un pincel. Y muchas veces cuando vamos a las plantas y decimos, jo, yo qué sé, a mí me ha pasado, hemos soltado sírfidos, pero no veo las larvas, no veo nada, y de repente ves una mancha oscura. Eso quiere decir que por lo menos ha habido un sírfido que se ha comido todo el pulgón o sea, todo el pulgón que necesitaba y que ha realizado la fase de pupa. No verás ni la larva ni la pupa, pero está porque has visto el meconio. Un meconio significa un sírfido bien alimentado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, una vez está en la fase de pupa, que normalmente suelen estar en vez de las hojas, protegido, ¿vale? Para los depredadores y tal. De ahí ya salen los adultos que copulan y nada, y dependiendo también de la especie, las hembras pueden poner entre 400 y 1000 huevos. Muy importante con la suelta de sírfidos es que, bueno, no vale con soltar sírfidos y ya está, como sí que puede ocurrir, por ejemplo, con otros insectos. Normalmente, cuando tú compras a un proveedor de sírfidos, te recomiendan que
que a la vez que tú haces una suelta, hayas preparado el terreno con lo que comentaba antes Alba, cuando hablaba del control biológico conservativo, que hablaba de las bandas florales o setos florales. Es muy importante que los sírfidos tengan alimento, porque si no, no se van a quedar en el cultivo o en el arbolado de la ciudad donde los soltemos, ¿vale? Porque ellos necesitan polen, necesitan extraer polen y néctar para ser más prolíficos y poner más huevos. Si no tienen polen y néctar cerca, igual la primera generación se queda donde tú la has soltado, pero a la siguiente se irán donde tengan alimento, ¿vale? Esto es muy importante. Pasa algo. Te hago así en plan. Vale, perdona, que me siento ahí un poco. Nada, esto es el ciclo biológico con fotos reales para que lo veáis, porque los dibujitos están bien, pero bueno. Aquí podéis ver la primera imagen, un huevo. Aquí parece muy grande, pero no se ven. De hecho, esta foto, si no me equivoco, la estaba tomando a la colonia de pulgón, y cuando la amplié para mirarla me encontré con el huevo de sírfido, porque normalmente o sabes lo que estás buscando o no lo encuentras. Por lo menos yo, a lo mejor soy un poco topo, pero yo no lo veo, ¿vale? Son muy pequeñitos, parecen un grano de arroz, pero muy pequeño. Y lo que os digo, siempre están cercanos a una colonia de pulgón. Aquí podéis ver algún pulgón vivo, alguna muda de pulgón y pulgones muertos. En la siguiente imagen tenéis, esto es un cultivo de colza, y tenéis larvas de Scaeva pirastri, que es un sírfido que se puede encontrar de manera natural muy bien, o sea, viene de manera natural a nuestros cultivos, y es característica la larva porque tiene esta rayita blanca que recorre todo el cuerpo. No os lo he dicho, pero normalmente las larvas de sírfidos son nocturnas, no les gusta mucho el sol y son ciegas, van pegando tumbos por las hojas tal que así, y van buscando bueno, es muy gracioso. Si algún día veis un sírfido, una larva de sírfido, pararos a mirarla porque a mí me parece súper curioso. Luego, en la siguiente imagen, que hay dos, en la parte de arriba es la pupa, que está anclada por la parte, es como si fuera una gotita, una gota. Las hay de color claro, de color verde, de color marrón más oscuro. Están ancladas, están fijadas a la hoja por la parte más finita y el sírfido saldría por la parte más gruesa, ¿vale? Es un momento muy delicado cuando salen los sírfidos porque, como comentaba antes Alba, las hormigas nos hacen un poco la puñeta porque se llevan o sea, cuando el sírfido está saliendo de la pupa, imaginaros que tiene el cuerpo súper blandito, las alas aún no las tiene desplegadas para volar. Cuando las hormigas atacan, se los llevan vivos, o sea, no pueden salir volando. Bueno, las hormigas hacen un poco la puñeta. Lo voy a dejar ahí. Y luego en la imagen de abajo, donde están las uñas rojas, aquí podéis ver lo que comentaba antes, una momia de pulgón parasitada, ¿vale? Que, bueno, estaba aquí en la imagen esta, que no nos interesa. Lo que me interesa es el meconio, que es la mancha esta oscura que aparece a la derecha, que aquí te pone, pues eso, que un meconio equivale mínimo a 300 pulgones devorados, o sea que ni tan mal. No vemos las larvas, no vemos los sírfidos, pero vemos el meconio, entonces es un buen control. Bueno, aquí tenéis, os he puesto a la izquierda tenéis una larva de Scaeva pirastri también, en una col de jardín que tenía en mi jardín. Podéis ver, bueno, en el vídeo de arriba sale como, bueno, cómo enganchan a los pulgones por la boquita que tienen, que se ve en la parte de abajo, en la imagen de abajo parece una cara, parece que haya dos ojos y una boca. Bueno, realmente esa es la cara de la larva de sírfido. Y a la derecha podéis ver un sírfido, un Episyrphus balteatus, y en la parte de abajo podéis ver una de las flores con las que normalmente cuando se implementan los sírfidos en un cultivo se recomienda que se haga con esta flor porque a los sírfidos les gustan mucho las plantas compuestas, y la lobularia marítima, que es esta planta, es muy mediterránea, aguanta muy bien y le gusta mucho a los sírfidos. Y huele espectacular, eso aparte, pero es que es un espectáculo, a mí me encanta. Bueno, ya está. Vale, aquí simplemente os he puesto algunas especies, algunas, de las que son comerciales es que las venden para liberarlos. Estas especies, aparte de venderlas, obviamente las venden porque se encuentran de manera natural en nuestro ecosistema. Hablo de aquí en España, ¿vale? En otros países, en Chile, que hablabais por ahí, bueno, pues igual tenéis otras especies, pero aquí tenemos la primera, tenéis la relación del sírfido adulto con la larva abajo, ¿vale?
Seguro que alguna vez los habéis visto. Los sírfidos normalmente los vais a ver en un cultivo o en cualquier sitio volando, que vuelan, hacen así, parecen como un helicóptero, se mueven para adelante, para atrás, como cuando veis un cernícalo que está mirando una presa. Los sírfidos, aparte de llamarse sírfidos o moscas de las flores, se le llaman moscas cernícalo por eso, porque se suspenden en el aire y se quedan, entonces muchas veces es como que te ves una mosca a ras de tu cara y se queda así suspendida y eso es un sírfido normalmente. Bueno, pueden ser otras moscas, ¿vale? Pero ya está, es que no me enrollo más. Lobularia marítima, la planta. Ahora luego lo escribo. Es que estoy con el chat al mismo tiempo. Bueno, a ver, venga. Episiflus valteatus. No, espera, Alba, espera, pasa. Vale, nada, simplemente tenéis el primero, que es muy común, suele salir cuando empieza la primavera muy incipiente, o sea, es un sírfido que trabaja con frío, ¿vale? Luego tenéis el Eupeodes corole, que es el siguiente, que la larva es muy característica porque es así como muy rugosa. Y los siguientes, que es el Phanerophoria ruepeli escrita, que son bastante complicados de distinguir en campo, ¿vale? Y tenían una larva así de una coloración más verdosa. Y nada, y al principio os decía que la familia Eristaline, ¿vale? No hacía control biológico de plagas, pero sí que me gusta nombrarlo porque hacen todo esto de agricultura ecológica y cosas así, es muy interesante porque son excelentes descomponedores de materia orgánica. Y muy importante, los adultos son polinizadores. Entonces, los adultos los podemos encontrar siempre en flores, en ambientes urbanos o más forestales. Por ejemplo, mi Atropa florea, esta foto es en el centro de Zaragoza del año pasado. Es muy característico este sírfido porque tiene como una especie de mancha en la parte de aquí de la espalda, que parece el logotipo, el logo de Batman. Luego, la siguiente, por ejemplo, Brucella zonaria, es más de ámbito forestal y Eristalinus tainops es más también de ambientes urbanos, lo podemos encontrar perfectamente. Como os decía, las larvas son descomponedoras de materia orgánica y normalmente van a estar en sitios con agua fangosa, lodosa, no sé, en el caso de las ciudades, por ejemplo, en los invernales, que son estos, estas, no sé cómo se llama, esas estructuras que están en las calles para que drenen todo el agua, muchas veces tienen agua estancada donde crían mosquitos y otros bichos, pues normalmente en esos lugares crían las larvas de estos sírfidos, ¿vale? Que van a estar ahí en el agua, pues alimentándose de la materia orgánica, de las hojas, de todo lo que caiga. En un ambiente más agrícola, por ejemplo, si tenemos una zona donde elaboramos compost con mucha humedad o lo que sea, ahí los podemos encontrar. Tenía una amiga que trabajaba en una bodega y me decía que cada vez que iban a remover, o no sé qué narices con la retroexcavadora, siempre había un montón de larvas de sírfido, que además les llaman larvas cola de rata por el aspecto de la cola de una rata que tienen en el sifón, que es esta parte final con la que respiran dentro del agua, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es para que lo sepáis, que son unos bichos súper chulos y que bueno, que nos van a ayudar de alguna manera. Vale, pasadla, por favor. Si queréis ampliar información, aquí haciendo un poco de publicidad, si queréis ampliar información de los sírfidos, en este número, en el 16 de la revista Mundo Artrópodo hablamos de sírfidos y luego también en la revista Infoplagas también hablamos de sírfidos y es gratuito, ¿vale? Descargarse tanto una como la otra, podéis ampliar información. Vale, pasa algo, por favor. Y ya por último, que me sabe súper mal porque me estoy enrollando como una persiana, tenemos el orden de los hemípteros, que ya el otro día quien se conectó a mi ponencia del lunes ya hablamos un poco de los heterópteros, de las chinches, que me encantan, que ya lo sabéis, y bueno, que tienen metamorfosis simple, pasan por huevo, ninfa y adulto, tienen un aparato bucal que se le denomina pico rostro, que es con el cual se alimentan, ya sea de un insecto o de una planta o de personas o de animales, ¿vale? Son depredadores tanto los adultos como las ninfas. En el caso de que no tengan presas, pueden llegar a picar plantas, pero no van a causar un daño importante, ¿vale? Simplemente unas punteaduras. Y algo importante, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Alba, soltando antocoris, me he llevado algún que otro picotazo. Que obviamente no pasa nada porque te produce más una sorpresa que dolor, pero es como, que me está picando el bicho que estoy soltando para controlar esta plaga. Pues bueno,
Vale, ¿y qué plagas pueden controlar los chinches? Pues bueno, desde pulgón, la sila, en el caso del arbolado urbano, sila del cercis, por ejemplo, en el caso de un cultivo, pues la sila del peral, y luego también mosca blanca, entre otros. Y nada, aquí simplemente para que veáis pues un poco las fases del ciclo biológico. No he puesto fotos de los huevos porque no las he encontrado y pues no lo he puesto. Y nada, aquí tenéis los diferentes estadios que veis que las mini chinches, las ninfas, son muy similares a los adultos en tamaño y en coloración. Lo único que tienen de diferencia las ninfas y los adultos es que las ninfas no tienen ni alas ni se pueden reproducir. Así, a grosso modo, hay más diferencias. Y luego los adultos, pues ya los veis con sus semiélitros, característica de las chinches, y con esa coloración que adoptan de adultos. Y nada, pasarla, por favor. Aquí algunas de las chinches que hay, depredadoras. Yo solamente he trabajado con Anthocoris nemoralis, pero Orius es muy utilizado, yo creo que igual más en agricultura, en cultivos, en invernaderos, no sé. Luego, por ejemplo, el Deracoris me lo he encontrado de manera natural en árboles urbanos. Y luego, bueno, pues he querido poner a la chinche protagonista de la charla del lunes porque ya lo hablamos, pero que bueno, que también está haciendo, no sé, algún tipo de control biológico, ya que está por lo menos que nos ayude un poco, que es la familia de los redúvidos, ¿vale? Y yo por mi parte, la chapa. Vale, conéctate si quieres el micro, Alba, y vamos a empezar con las preguntas porque hay un montón. Vale, al principio, ¿me oyes? Sí, no, vale. Ha Sí. preguntado Pilar, aunque más o menos has contestado algo, pero no sé si le ha quedado suficientemente respondida la pregunta, ¿vale? Cuando hablabas de los anagirus, ¿sí? Ha preguntado, ¿cuántas puestas hace esta pequeña avispa? Hay cientos o miles de pulgones en una plaga. ¿En qué proporción estaría la avispa pulgones? Complicado, porque no sé si hay algún dato, ¿eh? A lo mejor hay algún dato en internet, perdón, en bibliografía, pero yo tengo entendido, o sea, que la avispa eh, es complicado, ¿eh? Saber qué porcentaje o cuántos individuos, igual que por ejemplo los sírfidos, ¿no? La larva de sírfido, parece que se come entre 200 y 300 pulgones, ¿no? Una larva. Pero un Anahiru es complicado. Pero bueno, se puede buscar el dato, ¿no? Sería Sí, interesante. yo la proporción no la sé, seguro que es La como proporción es 1 contra 1 complicada. millón, porque es Sí. que en los sírfidos es así, pero a Mm. saber. Vale, voy a seguir, ¿eh? Pilar vuelve a preguntar, pregunta. Dice, no soy experta, por esto pregunto, ¿cómo se compran o se introducen los parasitoides? En un caso real, ¿cómo funciona para el hombre de principio a fin? Los parásitos. ¿Puedes repetir la pregunta, Sandra? Es que Dice, se ha cortado un poco. cómo se compran o introducen los parasitoides? En un caso real, ¿cómo funciona para el hombre de principio a fin? Vale, pues por ejemplo, el caso de Anahiru, te pongo que es el más concreto. Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, nosotros lo compramos a un proveedor. En este caso, bueno, no sé si decir el nombre, bueno, a un proveedor, ¿vale? Y mejor. Y entonces, pues, vienen en unos botecitos y vienen en fase de pupa, ¿vale? En este caso, Anahiro. Vienen en la fase de pupa, se instalan en campo, porque, bueno, los botecitos vienen con una especie de fiso de pegamento, se instalan en árboles, creo que es uno cada 2 hectáreas, si no me equivoco, se van colocando y se abre la tapaderita que viene y conforme van pasando los días, pues empiezan a salir los adultos de Anahiro y empiezan a hacer su función en, o sea, en la parcela o en la finca donde se instale. No sé si he respondido a la pregunta.
Esa es la forma de adquirirlo y la forma de instalarlo en campo. Vale, ¿y cómo sabes que ha funcionado el tratamiento? O sea, me Eso es lo refiero, que me no sabes pregunta, luego eso es lo cuando por que nada. O sea, haces visitas de la seguimiento, haces un suelta. monitoreo, eso. Vale, claro, eso es lo que explicaba, que no sé si se ha entendido en la exposición, y es que tú sabes que funciona cuando tú empiezas a ver los puntitos negros en las colonias, ¿no? O sea, tú vas a campo, señalas una colonia de pulgón, que tú sepas que hay bastante, ¿no? En el árbol, y a los 5 o 6 días de instalar la dosis, te acercas y si empiezas a ver los puntitos que os he comentado en las colonias de Planococcus, es que ese Planococcus ya por lo menos está parasitado, ¿vale? Al cabo de los días, no sé, a la semana siguiente, a los 4 o los 5 días, vuelves a acercarte a al mismo foco que tienes señalado y empiezas a ver cómo ya hay orificios de salida de ese parasitoide, en este caso el Anagirus. Y así es como tú compruebas que realmente está funcionando y está bajando la población de la plaga. Vale. Siguiente pregunta. Pregunta Raimundo, ¿qué criterio técnico usan en España para aplicar o no aplicar un controlador biológico? Criterio técnico. Yo puedo hablar de jardinería, pero en agricultura entiendo que será algo parecido, no lo sé. En jardinería, normalmente, bueno, hay unos umbrales, hay una guía de gestión integrada de plagas de parques y jardines, por ejemplo, que marca como unos umbrales, en plan, para esta especie de árbol o para esta plaga, el umbral 2. ¿Qué significa umbral 2? Pues que hayan tantos individuos, me lo estoy inventando, por hoja o lo que sea. Entonces ya queda un poco a criterio del asesor de gestión integrada de plagas valorar cuándo es un umbral 2 de incidencia y hay que soltar insectos. O soltar insectos o hacer un O lavado tratar, ¿no? sabor o lo que Tratar. se... Depende de lo que sea, claro, es que todo es muy cogido con pinzas. Y yo creo que, o sea, en agricultura es igual. Incluso yo, en este caso, pues, por ejemplo, en cítrico o en cualquier otro cultivo, seguramente se hacen muestreos y a partir de esos muestreos tú ves los umbrales de, si ha sobrepasado un umbral, pues ya tratas. Y es lo que tú dices, pues ya queda en decisión del asesor si aplicar con químico o aplicar con control biológico. Vale, vale. Raimundo sigue preguntando y dice, ¿parasitoides y depredadores son igualmente eficientes en sus labores? Yo lo he comentado también, creo, durante la charla, si no se me ha olvidado, y yo hasta lo que tengo como experiencia, por ejemplo, vuelvo a repetir, Anagirus, si se inocula y en campo, junto con Cristolaemus, es muy efectivo para la plaga de cotorés, de planococo. El resto, no tengo experiencia, pero tengo entendido que, por ejemplo, en invernadero sí se hacen sueltas de crisopa y son bastante efectivas. Y Orius, que tú has comentado también, esa chinche también se hacen sueltas y es bastante efectiva. No sé si en jardinería, tú que eres más experta, Sandra, ¿tienes alguna Pues experiencia? yo, cuando empecé con el control biológico, yo pensaba, o sea, en mi cabeza, claro, yo veía una mariquita o un sirpio se puede comer hasta 300 pulgones. Y luego ves que a lo mejor un parasitoide parasita una avispa, te pone un huevo en un pulgón y dices, jo, ¿cuántos huevos tiene que ir poniendo ese parasitoide para...? Pero realmente es que como mejor funcionan no es uno u otro, es la combinación de, yo creo que es la combinación de parasitoides y de depredadores, porque muchas veces los depredadores van a focos de plagas grandes y muchos parasitoides son súper específicos. Te van a parasitar un tipo de pulgón o de un tamaño concreto y a lo mejor a la mariquita pues no le interesa, ¿sabes? Es un poco, yo creo que Luego eficientes he son, comentado, por ejemplo, lo he comentado de Anagiro y Crestolaemo, ¿no? Anagiro es más preventivo, se utiliza de forma masiva
Y Cristolaemus pues se utiliza en los focos. O sea, tú tienes un foco observado, que también las sueltas se hacen de forma masiva, pero si tú tienes un foco localizado, varios focos dentro de tu parcela, puedes ir y aplicarlo directamente. Y, hombre, las plagas, es verdad que es que se reduce. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuántos individuos usan por hectárea usando depredadores o parasitoides? ¿O lo calculan por planta? Creo que de todas formas el tema ese de las dosis depende del proveedor, ¿no? O creo que hay como un... O sea, creo que en los propios envases creo que viene ya la forma de inocularlo en las parcelas. Por tantas hectáreas, tantos botes de tal parasitoide, ¿no? Que esté aplicando. Creo, ¿eh? No sé si... Sí, en jardinería no va por hectáreas porque obviamente, Claro. claro, si tienes una alineación de plátanos o de yo qué sé qué narices de árbol, no puedes calcularlo por hectáreas. O sea, en el bote si te pone, yo qué sé, 100 individuos por hectárea, lo estoy inventando, no tengo ni idea. En jardinería no es así, en jardinería va por árbol. Rollo 50 mariquitas, 50 Adalia bipuntata por árbol. Luego, pues si son insectos que tienen más movilidad o menos movilidad, pues más o menos, diferentes sueltas a diferentes alturas del árbol, pero en jardinería por hectárea no va. Ujú. Aunque el proveedor marque lo que quiera, es que no sé si ya han establecido un protocolo para jardinería aparte del de agricultura, porque es que la jardinería va como un poco al rebufo de la agricultura. ¿Ahí lo pone? Que estoy intentándolo buscar Ahí está. vale, no sé, pero ya te digo, en la dosis, en la empresa es la que te indica cuántas dosis es por hectárea. Y en el caso de jardinería, pues imagino que será por unidad, o por árbol, o por... Vamos a pasar a más preguntas. Hay algún comentario así suelto, pero luego te lo pasaré porque es que si no, no terminamos. Vale. ¿Por qué las hormigas protegen al Planococcus citri? ¿Lo pastorean como a los pulgones? Eh, es que claro, le encanta porque el Planococcus citri produce melaza. Entonces eso a la hormiga es su alimento para ella. Es lo que ocurre igual que los pulgones. También los protege. Al final las alimenta y se alimenta de ellos. Mm. Es Vale, y muy curioso, la verdad. este mismo chico dice, ¿cómo consigues evitar que estén las hormigas para que no ataquen al Cryptolaemus? A Complicado. ver, es que es imposible. Es que son muy listas, son muy listas, la verdad. Eso es un bicho muy, muy listo. Pero a la vez, claro, en agricultura al final lo que tú intentas es controlar una plaga y al final pues son jodidas, ¿no? Pero hacen su función, está claro. No vamos a hablar de productos ni nada de eso porque no es el, no es el tema. No, Pero, pero sí, es complicado, es complicado. Es nosotros complicado. en jardinería lo que llegamos a hacer en plan locura, pero es que es una locura, era colgar las cajitas donde se sueltan los sírfidos, colgarlas de un fino hilo de pescar, porque no se atreven a pasar por el hilo de pescar, para que no lleguen a la caja y a los sírfidos les dé tiempo a salir. Pero claro, tú en una extensión grande no te puedes poner ahí a hacer historias porque es que no, pero bueno, en algo pequeñito igual sí. eh, Es muy complicado porque yo he visto hasta que ellas mismas se se matan, ellas mismas, se suicidan y hacen puentes para pasar sobre, o sea, las que quedan vivas para pasar sobre las que están muertas y llegar hasta el tronco del árbol o hasta la rama, ¿sabes? Que son muy listas. De hecho, por ejemplo, cuando se aplica algún parasitoide, por ejemplo, Anahiru, y se cuelga el bote en el árbol, hay que tener mucho cuidado que el bote no roce la rama, porque si la roza se meten dentro del bote y se comen a las pupas de Anahiru. Sí.
Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría incrementar la población de mariquitas en un cultivo? Pues yo creo, de mariquitas normales, de las que es que no hemos hablado, la verdad, de mariquitas, por ejemplo, de los 7 puntos, ¿no? Bueno, yo imagino Sí, que con el tema de cubiertas vegetales, ¿no? Tanto en la agricultura como en arbolado urbano al final, con el tema, y no solo de mariquitas, yo creo de cualquier insecto. Al final es una ayuda. Y si tienen ahí alimento, pues se quedan ahí, que es lo que has comentado tú antes, Sandra. vale. Eh, vale. ¿Cómo se llama la planta que le gusta a los sírfidos? Creo que ya lo han escrito. Luego, en España hay empresas de producción de parasitoides, depredadores, etcétera. ¿Es costosa su producción? Hay empresas que, claro, que distribuyen parasitoides. No sé si comentarlo, ¿no, Sandra? El nombre de la empresa, pero bueno, investigando yo creo que se puede encontrar en internet, ¿no? Perfectamente. Sí. Y Iba a decir claro, que, de hecho, la página que tienes abierta ya la es que la he un... dejado abierta. Sí, pero que da igual, o sea, a ver, que Vale, tampoco vale. es ningún secreto. Ellos Control Bio lo que hace es comprarle bichos a distintos proveedores, te los venden más caros, pero en su página web tienes eh, todo. O sea, más Y caro porque dice tienen que llevar un que se porcentaje. refería a la producción, ¿no? Dice, la chica dice que Sí, se refería a la producción. sí, Pues la verdad sí. es que no tengo idea, pero creo que o sea, el proceso, no sé si costoso, pero laborioso tiene que ser. Y vamos, de hecho, el otro día estuve viendo un insectario, que es algo muy interesante. Y es algo que las empresas y demás deberían evolucionar en ese aspecto, ¿eh? Porque que tú mismo para controlar una plaga te fabriques o sea, te produzcas tus propios bichos es muy interesante, ¿eh? Y menos costoso que comprarlos, claro. Yo sé que producir sírfidos, por ejemplo, cuesta mucho y no sueltan prenda los productores de sírfidos, ¿eh? Porque se ve que es como, pues eso, que tienen que tener, pues eso, algún secreto de la fórmula y no lo sé, bueno, Y es hombre, muchísimo. claro, a ver, al final tiene que tener unas condiciones muy exactas de temperatura, de humedad, el alimento. Yo Sí, creo, o sea, producirlo es laborioso. vale. Ah, José mira, Antonio dice que pregunta, ¿cómo dijeron que es el vuelo del sírfido y qué comparación hiciste? ¿Es un vuelo como estático, como si fuera como si fuera un cernícalo? Esta rapaz que la ves muchas veces a los lados de las autovías, que las ves así, que están batiendo las alas súper rápido, pero están mirando, bueno, creo que lo hacen varias, pero bueno, yo no sé nada de rapaces, la verdad. Es un vuelo, es como estático, vuelan para adelante y para atrás, que no muchos insectos lo pueden hacer realmente. Y los ves suspendidos, que parece que puedas alargar el dedo y que se te vayan a posar en cualquier momento, pues ese es el vuelo que... A ver, vale, María dice que se refería a la producción, no a la distribución, y que sí, lo comenta porque trabajé en un insectario y un compañero hacía tesis con parasitoides y era muy complejo. No recuerdo las especies, pero era dificilísimo, sí. lo que sí quería comentar, que se me ha olvidado durante la presentación, es que hemos hablado de muchos parasitoides y muchos depredadores, y en realidad, que yo conozca, ¿no, Sandra? No sé si tú estás de acuerdo. Los que se distribuyen, por ejemplo, son Crisopas, ¿no? Anagirus, Cristolaemus. Pero el resto, por ejemplo, Trip, pues es un enemigo natural, pero lo vamos a encontrar de forma natural. Yo no he visto que distribuyan, ¿no? Y que se vendan Escolotrip. O, por ejemplo, bueno, los ácaros sí, los fitosaidos también, ¿no? Se aplican. Que hay algunos que sí, que hemos hablado, pero hay otros que no, que los encontramos de forma natural. Vale, y creo que ya por último, bueno, nada, Raimundo, como ha preguntado lo de cómo hacíamos aquí, qué criterio utilizábamos para aplicar y soltar insectos,
ha puesto muchas gracias por las respuestas. En España, por lo visto, están igual que acá. Depende de muchas variables al momento de aplicar estas opciones biológicas. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Pues oye, se ha quedado un día muy bueno. Yo ya lo tengo todo, o sea, por mi parte ya está. ¿Quieres decir alguna cosilla más, Paula? No, yo creo que también. Espero que se me haya entendido bien, que en algún momento a lo mejor me he liado un poquito, pero es que son muchos datos y es verdad que como no veo a nadie, es un poco contradictorio, ¿sabes? Parece que estoy hablando aquí sola en la habitación. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas las personas que os habéis inscrito y que habéis asistido. Gracias a ti, Alba, por dedicarnos tu tiempo, tu valioso tiempo. Y A la nada, asociación siempre. hemos grabado esto y ya lo colgaremos más para adelante, ¿vale? Y nada, mañana más y mejor. Muchas gracias a todos y a todas. Venga, Hasta luego. gracias. Chao. Chao.